espera. Me han dicho pues, que la idea del aeropuerto no es fácil para llegar, digamos, al debido tiempo. Quiero agradecerle a la Universidad del Norte, al Centro Cultural Cayena y también al Centro de Estudios Urbanos Ambientales URBAM de AFI de Medellín, pues, por hacer posible que yo pueda estar con ustedes acá y compartirles estas reflexiones. Esta ponencia, que la he titulado Las prácticas artísticas en comunidad, un horizonte de acción que transforma el concepto de espacio público en la actualidad, pues pone, digamos, en consideración el enfoque de lo que es el urbanismo, la arquitectura, el arte, la antropología y, digamos, el contexto social que se está dando en muchas de nuestras ciudades. Estas son más o menos algunas de las claves con las que vamos a estarnos moviendo en estos 25 minutos que les voy a compartir. Pues vamos a hablar de creación, de práctica artística, de práctica curatorial, de creación colectiva, de procesos colaborativos, de institución, de arte público, de investigación, de refundación de ciudad, de comunidad, creación de espacios públicos, plataformas pedagógicas, circulación, apropiación. Para comenzar, miraremos la relación de las nuevas estéticas de la participación en la dicotomía entre el urbanismo formal y el urbanismo informal. Yo, de todas maneras, inicié mis estudios de arquitectura, no los terminé, luego transité por la historia, me gradué como historiador, estoy realizando un doctorado en historia en la Universidad de Sevilla y me he dedicado, digamos, la mayor parte de mi vida a la práctica artística, a las artes visuales. Soy artista, digamos, activo, también he trabajado la curaduría, la investigación en artes y la docencia en artes. Entonces, aunque me voy a meter con conceptos del urbanismo que seguramente pueden estar de alguna manera muy debatidos o en alguna manera reevaluados ya, digamos, por las nuevas concepciones académicas, voy a crear un paralelo entre el urbanismo formal e informal para poder ubicar la práctica artística en la activación y en la producción de espacios públicos, más que el espacio público propiamente dicho per se físicamente. Lo que voy a proponerles es una reflexión por la activación de dichos espacios y el papel que juegan los habitantes, o sea, los ciudadanos, en ese tipo de lógicas. El urbanismo es el conjunto de conocimientos relativos a la planificación, desarrollo, reforma y ampliación de los edificios y espacios de las ciudades, la ciencia y la tecnología de la ordenación de las ciudades y del territorio. El objeto principal de la disciplina urbanística es la planificación de estas ciudades y de otros espacios cercanos a la construcción de esas ciudades mismas, los estudios sobre el fenómeno urbano, las acciones de la urbanización y la organización de la ciudad y el territorio. El urbanismo formal es denominado el espacio absoluto. Es el espacio material de casas, calles y plazas, aquel cuyas representaciones se dan en el mundo de la geometría euclidiana a partir de planos y descripciones en planta y alzados de ciudad. Entre la hiperracionalidad y la intervención urbana, dependiendo de la escala, se puede llegar a cambiar las dinámicas, desde una banca en un andén hasta un parque en un barrio, desde la cotidianidad de un vecino con su antejardín hasta el sentido de apropiación de los habitantes con su barrio. En esa concepción del urbanismo, el urbanismo informal, por su parte, son nuevas maneras de contemplar la experiencia urbana a través de la discusión de las prácticas espaciales creativas que se apoyan en ideas como la autogestión, la acción urbana, lo cotidiano como herramienta de práctica crítica, la memoria, las prácticas artístico-colaborativas, arte en comunidad y la transformación permanente de la ciudad, entre otras, en propuestas de intervención que remiten a la vida misma que late en la ciudad para reactivar y rearticular espacios en desuso, espacios en transformación, no lugares, espacios intersticiales que aparentemente carecen de una definición concreta respecto a su forma y uso, pero que están inmersos en la vida urbana del ciudadano. En esa concepción del urbanismo informal se dan diversos tipos de exploraciones
que desbordan el espacio absoluto del urbanismo formal. Estas imágenes que ven ahí son imágenes de las comunas de Medellín, y algunas de la imagen izquierda ilustra una intervención desde las políticas del Estado, y al lado derecho, pues digamos, aunque hay una intervención, es precariamente más una apropiación por parte de las comunidades del lugar. El urbanismo informal se podría denominar, como lo propone Harvey, un acontecimiento o una cosa no puede ser conceptualizada por lo que existe en dicho punto, sino que depende sobre todo de lo que se está desarrollando alrededor. Refiriéndonos también a la noción de espacio vivido, Lefebvre, donde los sentimientos del individuo en el espacio, los sueños, la memoria y los estados psíquicos juegan un papel determinante. La imagen que corresponde a la del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, de la cual fui director durante 5 años y donde voy a detenerme mucho más adelante a contarles un poco de esta experiencia. El urbanismo informal significa explorar concepciones del espacio que desbordan la concepción tradicional del espacio absoluto, o sea, del espacio del urbanismo formal. El espacio material de casas, calles, plazas, aquel cuyas representaciones se dan en el mundo de la geometría, como señalábamos anteriormente, a través de planos, descripciones en planta y alzados de ciudad, situándonos en los conceptos de espacio relativo y espacio relacional. Eso lo vamos a abordar más adelante. En ese tipo de formulaciones, metodologías o prácticas es fundamental la idea de proceso, el contexto procesual, o un proceso que define su propia estructura espacial y que implica la idea de relaciones internas y su trascendencia con la externalidad. Manuel de Sola Morales infiere que la naturaleza de los desarrollos urbanos tiene que basarse en el desarrollo intrínseco del lugar y propender por relaciones justas y equitativas con los habitantes del territorio. Los valores del contexto se juntan, en los valores del contexto se juntan varias disciplinas: lo social, lo económico, lo arquitectónico, el arte, la antropología, las maneras de habitar, etc. Eso es lo que hace que una intervención urbana sea exitosa o no, el reconocer los valores intrínsecos del lugar. Algunas herramientas de acción y reflexión que pueden ser útiles al momento de actuar a través de procesos creativos, en procesos de construcción y desarrollo social, a través de entender las lógicas del lugar, puede ser la percepción sensorial del espacio, las derivas urbanas, los sociogramas, los cronogramas, las reuniones, talleres, agrupaciones ciudadanas, las consultas ciudadanas, el intercambio de saberes, entre otras, para situar el potencial de agencia del ciudadano respecto a la gestión y el uso del espacio. Vamos a empezar a tocar un término que se llama agencia. La agencia, lo que propone, digamos, la lógica de una cotidianidad de un habitante frente a lo que se va a construir, el agenciamiento, en el cual participan otro tipo de agentes que vienen del Estado mismo, local, de la empresa privada, de las organizaciones no gubernamentales y de otro tipo de organismos que tienen interés en el territorio. Una nueva cultura ciudadana, la formación de ciudadanías culturales, relaciones recíprocas entre la atención top-down, bottom-up, búsqueda de acciones colectivas, construcción social del hábitat. ¿Y dónde está el papel del arte? La obra de arte como intersticio social. ¿Qué es el arte relacional? El arte que toma como espacio de acción la esfera completa de las relaciones sociales y no un espacio simbólico y privado. O sea, pasamos de una, digamos, actitud de trabajo colectivo en detrimento de la práctica individual del artista. Lo que se derrumba del proyecto moderno es esa falsa disposición de que la obra de arte se instaura para conquistar un territorio. Más bien, la obra no es espacio por recorrer, es duración por experimentar. Más allá de hablar de obras de arte de bordes duros,
objetuales, como estamos acostumbrados a través de, digamos, de las propuestas históricas modernas del arte en espacio público, a través de escultura conmemorativa, escultura propiamente dicha de bulto redondo. Lo que estamos hablando es de una nueva construcción de artefactos o de escultura de bordes blandos, en la cual por su complejidad nos vamos a acercar más adelante. La forma relacional. El arte es una máquina de producir relaciones con el mundo, dice Nicolas Bourriot, y aquí hay una bibliografía recomendada para todos ustedes de 3 publicaciones de este curador, artista y investigador francés, que son Estética Relacional, Postproducción y Radicante, que lo pueden encontrar muy fácilmente en las bibliotecas. Bueno, después de esa introducción de la relación desde el urbanismo, la arquitectura, para encontrar un lugar del arte, entonces abordaré del arte en el no lugar al arte como al lugar. Y esto tiene que ver un poco el título de una pieza que Adolfo Bernal, un artista de Medellín, bastante reconocido en el MD07, Encuentro Internacional de Medellín 2007, Prácticas Artísticas Contemporáneas, Espacios de Hospitalidad, tituló una de sus obras, que se titulaba Al lugar, caballos al lugar, que era una rememoración de la memoria del tren urbano de la ciudad de Medellín. Entonces, donde no hay un lugar, como muchos de los espacios anodinos de nuestras ciudades, el arte y la cultura entran a dar lugar. Esta imagen es una panorámica aérea del barrio Moravia. Pues el barrio Moravia en ese momento se estaba empezando a construir, a dar la constitución urbana espontánea de invasión de este sector de la ciudad al norte, cercano. Ahí ven un lago que es lo que hoy en día es el Parque Norte, y más atrás la ciudad universitaria, estaba el río Medellín ya canalizado, y este es el vertedero de basuras de la ciudad, de una ciudad con intenciones de progreso, de desarrollo de los años 60 y 70, pero que a escasas 10, 12 manzanas del centro histórico de la ciudad tenía pues este foco de polución, pero donde dignamente muchas de las familias que provenían por diferentes factores en los años 60 y principios de los 70, por desplazamiento, de violencias, en búsqueda de mejores alternativas laborales en una ciudad industrial o de reconocimiento industrial, y por muchas otras características, se confluyeron allí personas de diferentes lugares de Colombia, no solamente de las subregiones de Antioquia, que es un departamento bastante grande territorialmente, sino de La Guajira hasta Nariño y de los llanos orientales hasta el Pacífico colombiano, una población bastante heterogénea, que creó las mismas lógicas urbanas. Digamos que en primer plano, aquí en la parte de abajo, ustedes pueden apreciar 3 construcciones. Una de ellas es, o la que fue la futura iglesia, una escuela pequeñita al lado, y luego la acción comunal. Y sobre el lado inferior izquierdo allá también hay otras construcciones de techo de teja, que era también la escuela, otra de las escuelas o de los colegios de la zona. Pero esto fue definido por ellos mismos, y hay un espacio pues muy interesante que tiene que ver mucho con la conformación barrial de muchos de nuestras comunas y barrios. La comunidad decidió dejar un espacio común, que era la cancha de fútbol, pero era también el lugar para los matrimonios, para los encuentros, las fiestas, etc. Y lo que vemos aquí es esa dicotomía entre el proyecto de planificación del Estatuto de Planificación Urbana, que no alcanza a darle sentido al desarrollo de la trama urbana de la ciudad, sino que es la misma comunidad la que le da sentido al lugar, y se crea esta, digamos, suerte orgánica de la construcción del territorio y alrededor de la basura como potenciador, digamos, de las lógicas económicas informales de este barrio. Y de allí la manera en que muchas de esas personas que llegaron sin encontrar un lugar en la ciudad, esto es una construcción atípica en lo que a Medellín respecta, porque bueno, la mayoría de las ciudades
El último que llega a la periferia, al borde de la ciudad. En Medellín, por supuesto, llegas a las laderas, a las montañas de la ciudad, y este era un lugar privilegiado que nunca pudo ser urbanizado. Estuvo en los planos del plano de Medellín Futuro de los años 20 y 30, pero una disputa entre las élites locales y los urbanizadores privados llevó a que no se diera, digamos, una urbanización de ella. Además, el río Medellín era una zona de humedales. El río Medellín pasaba con unos meandros, no estaba rectificado, y era una zona, digamos, no fácil de urbanizar por el nivel freático que tenía, pero se da, digamos, la creación espontánea de ese vertedero de basuras, y a partir de ahí se crea ya, digamos, como un terreno mucho más consolidado donde muchas personas pudieron establecerse. Ese es un no lugar, pues, muy característico de nuestra ciudad. Aquí vemos una panorámica de Medellín, donde se ve en la parte superior el centro de la ciudad. Por eso les digo que estaba muy cerca lo que es este basurero, y ahí hay unos desarrollos pues, urbanos bastante especiales en una trama ortogonal muy definida hasta llegar a Moravia, básicamente, donde encontramos la ciudad universitaria, la Universidad de Antioquia, que se puede apreciar allí con los tejados de teja de ladrillo, luego el Parque Norte, y a la izquierda el Jardín Botánico, esa masa verde que ustedes pueden apreciar ahí. El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, que es un nuevo centro de desarrollo. Bueno, antes tengo que hacer una pequeña caracterización. Cuando llegaron las últimas administraciones, desde los alcaldes Fajardo, Alonso Salazar y el actual Aníbal Gaviria, pero sobre todo Fajardo en el año 2004, pues lo que proyectó a través de su plan de desarrollo fue una acupuntura, digamos, educativa y cultural en el mejoramiento, digamos, de las áreas que tenían dificultades y conflictos, o tenían un imaginario negativo en la ciudad. Entonces, la construcción de los parques bibliotecas, de los colegios de calidad, de los centros culturales, pues fue muy definida en ese plan de desarrollo a mejorar neurálgicamente los lugares que presentaban un malestar para la ciudad. En el caso de Moravia, pues bueno, tengo que plantear unos ejemplos. El Parque Biblioteca Belén, donde estaba el antiguo F2, que era un cuartel, digamos, donde se hablaba que había tortura por parte de las autoridades del Estado frente a ciudadanos. También en la Biblioteca La Quintana, en una cañada donde se decía que tiraban los cadáveres de las personas. La Parque Biblioteca San Javier, donde estaba la cárcel de mujeres. El Parque Biblioteca La Ladera, donde estaba la cárcel de varones La Ladera, aunque era una antigua cárcel ya, digamos, clausurada. De todas maneras, lo que quería buscarse era cambiar los imaginarios. Moravia, que es lo que está resaltado con esa trama que ustedes ven ahí, que la identifica, pues, a diferencia de otros barrios, tuvo un proyecto urbano integral, el famoso SPUI, de los cuales seguramente se va a hablar más adelante por otros compañeros que vienen de Medellín. Y los proyectos urbanos integrales que se dieron en la comuna nororiental, la comuna noroccidental, pues Moravia tenía uno muy específicamente con nombre propio, que se llama Proyecto de Intervención Integral, Macroproyecto Moravia. No concibió un equipamiento cultural, una suerte de coincidencias más bien tardías en la gestión del alcalde Fajardo, porque realmente el centro cultural no se pudo ni inaugurar en la gestión de él, sino en el año 2008, ya cuando había terminado su alcaldía en el 2007, pues llevaron a la Secretaría de Cultura a apoyar las lógicas del macroproyecto de este barrio, y realizaron un diagnóstico de la riqueza cultural, de todo lo que evidenciaba la memoria y la cultura de este barrio, en lo cual participaron algunas organizaciones, como el caso de la Corporación Nuestra Gente, del cual está por acá el compañero Jorge Blandón, que va a hablar más adelante, y recogieron, digamos, una cantidad de expectativas de estas comunidades, lo que, digamos, dio la idea, al menos para la comunidad, de que se construyera un escenario cultural del cual adolecían en esta precariedad de, digamos, de comunidades en la pobreza, cercanas, digamos, a las economías mínimas que podía representar un basurero,
con falencias gigantescas en el tema de la escolaridad, en el tema de la salud, en el tema del hacinamiento, en el tema de la violencia intrafamiliar, proponían un escenario cultural. Para ellos el modelo de casa de la cultura, que es lo mismo o la relación que podríamos hacer entre la escuela a la educación, la escuela en el siglo XX y la casa de la cultura como proyecto del siglo XIX, también, que era lo que usualmente se construía por las alcaldías en diferentes sectores. Esa Casa de la Cultura se convirtió en un modelo centro de desarrollo cultural que la UNESCO había acuñado en los años 60 para los barrios periféricos de París y algunas ciudades francesas, y también de algunas que en la proyección cultural francesa se tenían en Asia y en África fundamentalmente, pero que en Medellín por algunos de nuestros gestores culturales apareció, digamos, como una idea importante que podría combinar ese modelo tradicional de Casa de la Cultura potenciado con otros espacios que pudieran darle sentido a procesos de educación informal o no formal para complementar las lógicas del desarrollo y del encuentro ciudadano de esas comunidades. Es donde está el punto naranja, es donde se encuentra hoy en día el Centro de Desarrollo Cultural. Y aquí hay unas panorámicas también que nos van acercando a ese centro de ladrillo, que es el Centro de Desarrollo Cultural, y en primer plano, aquí abajo, está la zona del antiguo basurero, que ya estaba en proceso, digamos, de recuperación de la alcaldía y del área metropolitana para comprar los predios de un lugar que fue especulado tanto por los grupos armados como por algunos de los políticos o politiqueros de la ciudad, para que la gente, a través de la expectativa de las votaciones y de los progresos que podría desarrollar el barrio, volvieran a urbanizarlo para una especulación con el espacio. Pero aquí lo que se logra entre el 2004 y el 2010 es recuperar este espacio polucionado de la ciudad, hacerle un cerramiento biológico, ambiental, aquí estaba en proceso apenas, y luego construir una cantidad de equipamientos y de mejoramientos del hábitat para un sector de la ciudad que era la culata de la ciudad, era la parte de atrás de la ciudad, muy cercana, digamos, al centro histórico. Aquí está el Centro de Desarrollo Cultural, que es un edificio de Rogelio Salmona. Como muchos de los proyectos del plan de desarrollo de Sergio Fajardo, se invitó a las mejores oficinas de arquitectos, sobre todo arquitectos jóvenes del país, a presentar propuestas para esos parques biblioteca, para los colegios de calidad. Y el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, que se dio, digamos, más por una idea de la comunidad potenciada por la institucionalidad, pues se le llamó al mejor arquitecto de Colombia en ese momento, y esta es su obra póstuma, la última obra del maestro Salmón y la única obra pública que hay de ese arquitecto en Medellín. Como ustedes ven, es una planta que tiene unos volúmenes, básicamente alrededor de un patio central, con un patio, digamos, alterno, y de ahí se van repartiendo, digamos, las zonas de aulas de capacitación, de taller de artes plásticas, de danza, un centro de desarrollo zonal, y el volumen mucho más grande es el auditorio o el teatro del proyecto, y toda una plaza pública que se convertía también en una plaza interna. Pero vamos avanzando un poco con esto. La importancia del lugar para la práctica artística y sobre todo para el entendimiento de las otras disciplinas y sobre todo de los agentes del Estado en la construcción de ese espacio, en el diálogo con las comunidades. El lugar, en otras palabras, ha desaparecido del frenesí de la globalización de los últimos años, y este desdibujamiento del lugar tiene consecuencias profundas en nuestra comprensión de la cultura, el conocimiento, la naturaleza y la economía. Quizás sea el momento de revertir algunas de estas asimetrías al enfocar de nuevo la constante importancia del lugar y de la creación del lugar para la cultura, la naturaleza y la economía, dice Arturo Escobar. Y Rosalind Deutsch dice: la designación de la obra de arte depende de las condiciones en que se enmarca, o sea, del contexto. Su contexto, entre las que se incluye el aparato físico que la sostiene, los discursos dominantes y la presencia de sujetos que la apropian. Sin esos sujetos que la apropian, realmente no acontece la obra de arte. Miren esta imagen, que es muy diciente de lo que ha pasado en Medellín en muchos proyectos de desarrollo urbano,
y el caso de Moravia no es la excepción, así como nuestra ciudad es una ciudad innovadora para todos, el imaginario de todos ustedes, tiene desarrollos muy importantes y muy osados desde la planeación urbana y desde los agentes de la empresa privada y de los sectores comunitarios, etc. También tiene unas fisuras muy grandes. Aquí la misma comunidad lo demuestra diciendo, nos está dejando sin casas. Es todo el tema del reasentamiento del antiguo basurero hacia otros sectores de la ciudad. Y es en ese intersticio es donde entramos nosotros, la acción del Centro de Desarrollo Cultural, a través de un proyecto de agenciamiento colectivo de enunciación, lo que podríamos llamar una curaduría de arte, para invitar a artistas a que potenciaran esto. Pero eso más adelante lo miraremos. Estéticas para comunidades en desarrollo. Dice Reinaldo Ladaga en el libro Estética de la Emergencia: la estética de la emergencia concibe la articulación de artistas y no artistas en iniciativas que aplican la movilización de una serie de recursos disponibles para el despliegue de diálogos creativos, donde se construyen discursos e imágenes a la vez que se edifican microesferas públicas experimentales. Son formas de producción colaborativa. Esa es la nueva construcción, digamos, desde las artes, no solamente desde las artes visuales, sino desde las diversas artes, en la construcción de lo que podríamos llamar artefactos, de bordes blandos, que se orientan en dos direcciones a la vez, hacia la producción de objetos y hacia la producción de identidades, particularmente cuando las identidades están en proceso constante de reconfiguración. Es que estos proyectos tienen sentido en la articulación entre prácticas sociales y artísticas. Por esto, la mayor parte de ellos se producen en lugares de relativa desestructuración de las formas de lo social, donde las identidades son volátiles, móviles, y las formas de vida común se reformulan continuamente. Es lo que podríamos llamar comunidades del lugar. Y con respecto al concepto de comunidades, los proyectos de arte en comunidad, como hemos decidido nosotros más bien llamarlos, y no con comunidad, porque pues ahí lo que la visión crítica que proponemos es que muchos de los ejercicios que se dieron entre profesionales del saber experto, entre ellos artistas, pero podría ser cualquier profesional activo o formado en nuestras universidades, realizaron con comunidades, digamos, en la periferia, comunidades exóticas. Era una forma realmente, como lo estoy mencionando, una forma de exotismo. Se dio mucho en la modernidad, donde se iba a hacer trabajo de campo, trabajo de investigación, se posaba con las comunidades para una fotografía, pero en la comunidad no quedaba ni la fotografía ni quedaba nada del estudio que los profesionales realizaban. Preferimos llamarlo arte en comunidad, realmente insertos en el diálogo con la comunidad. Se plantean en lo esencial para superar el fantasma o lugar común del lenguaje que reduce y domina lo comunitario a una serie de representaciones vacías que lo asimilan a lo subdesarrollado, a lo precario, lo popular, lo festivo, lo desordenado y lo informal. Algo que muy usualmente tienen, digamos, como prejuicio muchos de nuestros funcionarios públicos, que miran a las comunidades como algo que no tiene por qué entrar en un diálogo, sino que lo miran como algo bajo, que lo supeditan, y no realmente se empieza a construir un desarrollo común entre institucionalidad y personas de la comunidad. Exito In Situ Moravia, prácticas artísticas en comunidad, que es el nombre que le dimos a ese agenciamiento colectivo o a esa curaduría, propendió por un ejercicio de acción, participación y productividad propio de las tácticas, es decir, de prácticas cotidianas de resistencia y oposición a lo institucional, en contravía a los discursos y estrategias impuestas por el arte moderno. Dice que táctica, modo de valerse de, como una modalidad de acción opuesta y en pugna con la estrategia, comprendida esta última como un gesto de la modernidad científica que racionaliza el lugar del poder y la configuración de sujetos productivos. Este es desertor. Los espacios públicos producidos en contraposición al espacio público se propone, no hay una estética ni representación determinadas o preexistentes en el espacio público hasta que sean producidas y luego materializadas por sus distintos sujetos. Las prácticas artísticas articuladas a las prácticas sociales se configuran como un artefacto de transformación del espacio público, ya que definen la relación de los ciudadanos con el poder, con sus semejantes y con el espacio mismo. Además,
abre caminos para la construcción de subjetividades, no solo para el ejercicio de los derechos ciudadanos, pues articula lo estético, lo comunitario y lo social, sin darle exclusividad alguna de estas a dimensiones que, vinculadas entre sí, García Canclini ha denominado como comunidades estéticas. Lo menciona Fernando Escobar en el texto La ciudad gris, publicado por la Universidad Nacional. Los agenciamientos de enunciación colectiva, en este caso, pues para la gran mayoría de nosotros conocidos como curadurías, digamos la práctica curatorial que se desarrolla desde las artes visuales, en el ejercicio de las prácticas artísticas contemporáneas, el curador es un actor más al lado del artista, de los colectivos interdisciplinarios o de las comunidades en el acompañamiento y discusión permanente sobre la idea arte, la realidad y la obra de arte misma. Ese curador, además de cuidar de las obras, entre comillas, proyectos o ideas de los artistas en el montaje y exhibición, activa diversas plataformas de reflexión e interpretación de dichas ideas y obras con su discurso y pertinencia teórica sobre el arte y la sociedad. Ahora el papel de los artistas como mediadores sociales. En el tiempo en que vivimos, el artista docente, el artista gestor cultural o el artista activista operan en la intersección de las prácticas artísticas, la comunicación política y el activismo cultural, es decir, no solamente en el campo artístico. O sea que la práctica artística ha buscado otro tipo de ámbitos para su ejercicio participativo, para su ejercicio de acción. O sea, el artista ya no es el artista que está en el estudio con una boina frente a su obra, ensimismado del exterior, de lo que acontece en su mundo, sino que es un artista realmente inserto en las lógicas locales, pero también globales. ¿Qué pueden aportar los artistas desde la metáfora? Dice Juan Alberto Gaviria. Como proyecto relacional, Exitio in situ Moravia, prácticas artísticas en comunidad, promueve la apuesta por un artista que trabaja no tanto en su obra individual con y para los objetos, sino en la producción de obra, comillas, como proceso en comunidad. Después de un proceso de 5 años continuos de lo que fuera el punto cero de la ciudad, o sea, el antiguo basurero, el diálogo entre los artistas con la comunidad ha sido posible. El arte se ha transformado en la palabra solidaridad. Y a manera de ilustración, ya para que miremos un poco cuál es ese tipo de ejercicio de producción de espacio público, más que de espacio público físicamente, lo que propone la práctica artística es esto. Esta es la portada y la contraportada de un álbum de memoria del antiguo basurero construido por la comunidad, en el cual pues, se dan dos aspectos. Se proponía en la página central lo que era el antiguo morro de basuras totalmente, digamos, tomado por la naturaleza, ya sin las casas, y cómo con las laminitas autoadhesivas se podía volver a poblar ese montículo, digamos, geográfico de la ciudad. El ejercicio que hicimos allí en Moravia, desde la coordinación que yo tuve pues, de este centro cultural, nos permitió establecer relaciones no solamente locales y nacionales, sino internacionales. Trajimos artistas de otros lugares. Este es el caso de un mural lumínico de una artista italiana de nombre Katia Meneghini, que se instaló ahí, digamos, en una de las fachadas de las culatas de las casas que estaban al frente del centro cultural, que se iluminaba todas las noches a través de un circuito de energía solar y presentaba una pregunta: ¿qué pasa? Y el que pasa no solamente interpelaba a las personas que venían de afuera, a los extranjeros y a nosotros mismos como ciudadanos que teníamos que venir a este sector de la ciudad, a este lugar fronterizo entre la ciudad institucional y la ciudad de las comunidades, las comunas de la ciudad. ¿Qué pasa? ¿Qué estaba pasando? La transformación, pero interpelaba también al habitante en decirle, bueno, ¿qué estás haciendo por la transformación y el cambio de tu barrio? Entonces, el arte, en este caso, este mural lumínico también apelaba, digamos, a ese tipo de nuevas narrativas, de nuevas lógicas, de nuevos cuestionamientos. O este otro de un artista catalán, Pep Dardania, un artista que vino al evento MD11, Encuentro de Medellín 2011, y, digamos, propuso un calendario mes por mes de muchos de los hitos, digamos, de la memoria de la construcción social de ese territorio, de ese espacio, y en este caso estos hombres que están ahí
digamos, con vestuario de mujer, representaban uno de los, digamos, eventos más simbólicos que realizan las comunidades del lugar. La mayoría de ellos son de procedencia afrocolombianos, venidos, digamos, del Pacífico colombiano o del Urabá antioqueño o de otras zonas del sur de Bolívar, etcétera, que realizan un partido de fútbol que se llama el Partido de las Locas, todos los 30 de octubre de cada año, en el cual son, digamos, habitantes de barrios diferentes, del oasis tropical y de lo que era la zona de Chocó Chiquito. Chocó Chiquito estaba en el antiguo basurero, era uno de los tantos sectores del antiguo basurero poblado, y estaba otro lugar que se llamaba el oasis tropical, que tiene un nombre bellísimo, uno de los barrios también de comunidad afro. Y ellos se habían enfrentado por diferencias, por problemas de territorio, por etcétera, etcétera. Y este partido de fútbol simboliza el encuentro, las nuevas dinámicas que se están dando, afortunadamente muchas de ellas, entre nuestras comunidades para un mejor entendimiento y una mejor convivencia. Digamos, es la portada y la contraportada del catálogo del sitio in situ del proyecto de agenciamiento colectivo, que tuvo, pues, digamos, un apoyo de la alcaldía de Medellín y de Confenal con una caja de compensación en ese momento. Esa experiencia de agenciamiento colectivo de enunciación permitió potenciar un proceso de creación donde participaron tanto agentes del saber experto, artistas y personas de otras disciplinas profesionales, con los del saber espontáneo, los vecinos, basado en una relación horizontal, recíproca y beneficiosa para todos. De ese cruce de saberes salieron beneficiados los artistas, la comunidad focal, que estuvo de acuerdo con que se ejecutaran algunas ideas que los artistas compartieron, y también la institucionalidad, porque de alguna manera se fortalecieron procesos en la diferencia. Miren, la fotografía del lado izquierdo es ya, digamos, el antiguo basurero con el cerramiento digamos, muy simbólico de colores que está construyendo el área metropolitana, y aquí en primer plano unos contenedores y un bus reciclado, o sea, hay un contexto de reciclaje de materiales urbanos que se vuelven a poner a disposición para que las comunidades de esa zona que estaba ya como despoblándose encontraran un taller multipropósito, una sala de lectura y un lugar recreativo. Eso es parte, digamos, de la estrategia del centro cultural, donde también se contó con el apoyo de arquitectos y de las entidades, pues, del Estado y de la empresa privada. Este es el barrio, y en esa dicotomía entre la construcción orgánica del barrio, espontánea, y lo que estaba realizando la alcaldía al reubicar a las personas en bloques de interés social en altura, es donde se empieza a crear una nueva relación del hábitat, y es donde los artistas empiezan a preguntar y a especular. El proyecto curatorial tuvo también muchos, así como vieron la portada del catálogo, que es más académica, estaban estos periódicos que se titulan ¿Qué pasa?, igual el mural lumínico del artista italiana, que contaba en primera persona las experiencias de los habitantes en relación con estos artistas y estos profesionales que llegaban a trabajar en la zona. Y ellos aquí encuentran todas las narrativas de cómo se fueron dando este tipo de ideas, desde las comunidades hip hop hasta las mujeres cabezas de familia, los desplazados urbanos, niños, jóvenes, etcétera, que participaron en los procesos. Estos son los proyectos que se realizaron. Este es un listado donde estos fueron los que se realizaron entre el 2008 y 2009. Aquí la importancia que las curadurías en arte o los agenciamientos colectivos de enunciación se puedan realizar en un tiempo largo, no en un tiempo corto como usualmente acontecen, en un mes, en 3 meses, máximo 6. Aquí estamos hablando de 5 años en los cuales, pues, tanto con aportes de la alcaldía como con aportes de la caja de compensación, con el aporte mismo de las organizaciones comunitarias y de los habitantes mismos y de los artistas que vinieron a apoyarnos, se pudo realizar por diferentes fases. Aquí empezamos con 21 proyectos, eran 18 los de la parte de arriba y 3 por convocatoria entre 2008 y 2009.
de diferentes, venían artistas de tanto de Cartagena como de Cali, como de Bogotá, como de Bucaramanga y algunos de Medellín. Entre 2010 y 2011, de esos 21 se privilegiaron 7, o sea, se les dio continuidad a 7, los que veíamos que tenían mayor fortaleza y acercamiento a las comunidades, mayor sinergia, y luego solamente 5 entre 2011 y 2012. Y aquí se ejemplifican un poco. Había un artista eje, que fue la primera artista visual que llegó a la zona a trabajar desprevenidamente, nadie la invitó, se interesó por la estética del lugar, por lo que representaba esa nueva silueta urbana del antiguo basurero lleno de construcciones espontáneas. Y ella es una maestra pintora de la Universidad Nacional, en este momento está realizando una maestría en hábitat en Brasil. Ella pues representó a esa comunidad a través de su estética personal. Hizo todo un trabajo de investigación, esto es parte, digamos, como de su bitácora de trabajo. Y ya vienen los artistas que fueron, digamos, convocados. Este es Nicolás Cade, un artista de Bucaramanga, desarrolló el proyecto El Morro es Suyo, se intubó La Noche Más Negra, hizo una encuesta entre los habitantes de Moravia y algunos que iban a ser reasentados para preguntarles qué querían que se construyera en ese lugar, en el antiguo basurero. Y jugaba un poco con estos banderines naranjas y verde limón de toda la estrategia inmobiliaria de comunicación para ponerlos donde se ponían los mojones o estas veletas, como ustedes pueden ver por ahí, una veleta, como unos postes que la alcaldía, digamos, fincaba, donde recuperaba un predio que le compraba por algunas mejoras y por muy poco dinero realmente a muchos de los habitantes de este lugar. Entonces esa encuesta arrojaba que la gente, perdón, aquí pues no se aprecia muy bien, pero estos pendones decían: queremos que nos hagan una piscina, queremos que nos hagan unos senderos, queremos que nos hagan una cancha de fútbol, queremos que nos pongan un batallón. Era como los diferentes imaginarios de la gente frente al proyecto. Miren que no son obras de arte objetuales, es la pregunta por la refundación del lugar. Este otro proyecto Echando Lápiz, de los artistas Manuel Santana y Graciela Duarte de Bogotá, pero que trabajaron en Moravia, han trabajado también en el Magdalena Medio, pero en Moravia. Esta es, digamos, la imagen de la muestra final de las libretas de dibujo del proyecto Echando Lápiz, que era la reconstrucción de la flora o de los componentes botánicos que existían en el lugar. Pues como este es un lugar tan hacinado urbanísticamente, pues realmente el verde es muy poco, pero la gente tenía sembrados de plantas hidropónicas, etcétera, y la gente fue construyendo esa memoria de la botánica del lugar. Ahí están las libretas. También es un intercambio de saberes, porque se ponían también las recetas muchas veces de las plantas medicinales, etcétera, que cada señora las tenía en sus materas o en sus dispositivos en sus casas. Y esto, ellos tuvieron una segunda fase del proyecto que se llama Sabores y Sentidos, Moravia Prácticas de Cocina, donde tratan de recuperar todo lo que es el saber espontáneo y popular de la gastronomía, desde la bandeja paisa, el sancocho, las comidas que vienen del Pacífico colombiano, etcétera, y las editaron también en una publicación. Y esta es una de las fiestas, de los encuentros que hacíamos entre la comunidad misma, con sus talentos, con sus músicos y con las personas que habían participado en el proceso, y las personas artistas. Esto es en Casa Tres Patios, un espacio alternativo de arte en la ciudad de Medellín. Este otro proyecto, Moravia Alto Voltaje, de las artistas de Bogotá, Luzmila Ferrari y Andrea Solano, pues recuperaron, digamos, muchas de las, o ayudaron a potenciar la imagen gráfica de los logos de los grupos de hip hop, y también las letras, digamos, como un trabajo con las narrativas mismas de las letras, y esto terminó en un concierto final en el Centro Cultural. Este es parte, digamos, de las personas que participaron en el proyecto. Muchos de ellos hoy en día son personas que hacen parte de grupos importantes de proyección en la ciudad, de conocimiento nacional e internacional.
Liliana Angulo, artista de Bogotá, que había trabajado ya en el MD-07 con Presencia Negra, pues en Moravia tuvo un capítulo importante, todo el tema del imaginario de las personas que se tenían que ir del lugar porque y el municipio quería recuperar el espacio, etc. Quiero seguir viviendo aquí en Moravia, luché mucho por el barrio y temo a salir de aquí, a salir de acá. Yo vengo del Chocó, de una vereda de Iró, me vine por la guerrilla, me vine a cambiar mi vida. Toda esa incertidumbre y ese desplazamiento permanente de la gente. Y tuvo una segunda fase con el proyecto Quieto Pelo, que era una estrategia, digamos, de acercamiento y de, digamos, de memoria y cultura de los peinados afro, tanto del Pacífico como del Atlántico. Estamos hablando pues, del Chocó como de Urabá, sobre todo con las nuevas generaciones. Paulo Licón, artista de Bogotá, también vino a trabajar con nosotros. Nunca hay que tener miedo a traer la gente de afuera para que nos vea desde afuera, porque muchas veces desde adentro siempre pensamos que estamos gravitando sobre las mismas lógicas. Pues él trabajó con niños y adolescentes, que es un nicho de población muy complejo de trabajar desde el arte, pero lo que construyeron fueron unas piñatas, ¿cierto? Unos artefactos. El primer plano que simbolizaba una de las casas del barrio, que se llamaba el Palacio. Irónicamente el palacio le decía a una de sus habitantes a una de sus casas bastante precaria, pero le decía este es el palacio del morro, y el que va más allá caminando por la vía hacia allá es el morro, el antiguo basurero. Entonces el palacio y el morro iban caminando desde Moravia a través de la línea de metro hasta los nuevos bloques de reasentamiento que quedaban 8 kilómetros más al occidente. Entonces toda esa peregrinación para encontrarse con otros niños y jóvenes de ese nuevo lugar que se estaba creando en la ciudad, pues es muy importante para todos los procesos de memoria. Luego, al final esto se convirtió en una piñata que la quebraron y se la comieron, y el artista realizó una segunda fase que denominó Morros Club, que es una ironía a todos los proyectos morros de Cartagena, que son de alta gama, de alta elitismo, y es lo que creó en el morro, en el tope del antiguo basurero, fue el Centro de Desarrollo Cultural hecho con plástico, donde solamente podían entrar los niños y ni siquiera el artista podía entrar, era el barrendero del lugar, y él lo que hizo fue llevarles piscinas, llamó a los bomberos y crearon toda una lógica de memoria interesantísima con estos chicos, ¿no? Y luego un producto era este kit de memoria que era para recortar y armar y se convertía, digamos, aquí lo pueden ver en el costado superior derecho, que está la piscina, que está el centro cultural y están los niños, o sea, ellos se convertía, digamos, en un juego realmente de construcción. Catalina Rojas, con su proyecto Castillo Soñado, era también esa transhumancia de estos habitantes del antiguo Moravia basurero a las nuevas urbanizaciones. Entonces la memoria de todos ellos a través de objetos, era un museo que ella lo museografió en el espacio público de esas nuevas urbanizaciones. Ahí se ve pues una urna con un pocillo, la memoria de las gentes, y luego realizó una segunda fase de Castillo Soñado en Navidad. Alejandro Araque, un artista de Bogotá también, del Valle de Tensa, donde nació la radio popular en Colombia, pues trabajando con las nuevas tecnologías en la recuperación de memoria y también potenciando los procesos, digamos, de las letras y las narrativas de hip hop con los jóvenes del barrio. Nuevas tecnologías. Rafael Ortiz, que es un curador muy reconocido que vive en Cartagena, un curador de Bogotá que vive en Cartagena, muy cerca de ustedes, de Mal de Ojo, pues realizó este proyecto de Palabras por M, todo lo que refiriera a M, memoria, metamorfosis, tantas cosas que se desprenden de ahí, mundo. Y las personas que realizaban los proyectos, pues muchas de ellas insertaron sus obras, entre comillas, en sus casas, como parte de la decoración. Este otro, Pila Social Bloque La Huerta, es de un artista también de Cartagena, Manuel Zúñiga, que seguramente algunos de ustedes lo conocen, realizó este alfabeto simbólico que las personas iban construyendo con objetos, en este caso los ladrillos, las piedras, etc.
y también realizó una segunda fase que se llamó 1000 pedazos y era una investigación, una puesta en museografía con los habitantes más antiguos de las precarias casas en maqueta, hechas con basura, de lo que había sido su primera casa en el barrio. Ya voy a terminar, ya vi que vinieron por mí. Este otro de Luigi Vaquero, un documentalista en busca de un tesoro, son historias biográficas de niños recicladores que en su cotidianidad encuentran un objeto precioso. Algunos encontró un reloj, otros encontró una muñeca, otros encontró una pequeña cadenita, o se encontró una moneda de 1000 pesos, y para ellos eso se convierte realmente en un tesoro, y ese tesoro está documentado a través de lo audiovisual. Este otro de Barriología, David Medina y compañeros del proyecto de hip hop de la Comuna 4 realizaron este prensaje de este disco, y el proyecto apoyó Barriología, Manifiesto contra el Silencio, que tiene que ver mucho, digamos, con las nuevas lógicas de emergencia que se están dando en nuestros barrios a través de la música y otras propuestas artísticas como el teatro, la danza, la literatura, etc. Lidia Posada desarrolló unos talleres de mosaico para que las personas mejoraran sus viviendas. Ese realmente es el aporte de los artistas en el mejoramiento del hábitat de las personas. Entonces los baños, las cocinas fueron mejoradas. Y este es una maravilla, pues creo que, no sé si termino con este, pero Mauricio Carmona, un artista que nos presentó un proyecto de hacer una torre arriba del morro. Nosotros le dijimos, mira, eso no es lo que nosotros no queremos que hagas obras para ti, sino obras para la comunidad, y replanteó su proyecto. Conocí uno de los habitantes de la zona que lamentablemente pues ya murió, que se llama, que no lo tengo aquí, se llama don Alfonso Agudelo. Él fue reasentado del antiguo basurero a los nuevos bloques, y en el último piso, él vivía en un piso 7, y una noche escuchó un rumor de agua, y ese rumor de agua, él dijo, ¿qué es esto? Y vio que había un bajante, ese bajante de agua, y dijo, bueno, pues aquí nos trajeron a pagar servicios públicos, yo no voy a pagar servicios públicos, y lo que le puso fue, con sus precarios conocimientos de plomería, le puso un codo a ese bajante del agua lluvia y lo desplazó por toda la casa a través de una tubería, y lo llevó hasta la cocina, y en la cocina lavan los platos con el agua lluvia, se bañan con el agua lluvia y no pagan servicios públicos, y todos los demás habitantes de los pisos de ahí para abajo empezaron a tomar la misma lógica de este habitante, un poco que transgrede, digamos, estos asuntos, digamos, tan rígidos, digamos, de la planeación urbana, que lo que llevan es a los habitantes a buscar lógicas totalmente diferentes. John Mario Ortiz, el proyecto Pabellones, contrató unas costureras, señoras mismas de la comunidad, y entre cortinas rojas, verdes y azules, pues le dio sentido estético a cada uno de los bloques de reasentamiento. Elizabeth Mejía ha desarrollado 3 procesos. Uno es, todo es el diálogo y comunicación con 6 madres cabeza de familia para contar historias que ahora han terminado, digamos, en historias de exposición, de producción de productos. En este caso, como ustedes ven, esa sábana es un kit de juego de cama que cuenta las historias o las recetas o las vivencias de ellos, y que se puede, digamos que ha sido pues muy apadrinado por algunas industrias de Medellín para beneficio de estas señoras. Otro proyecto, El futuro está en la basura, de Descarte, El futuro está en la basura, de Natalia Restrepo y Natalia Echeverría, es la construcción de objetos con materiales reciclados y toda la enseñanza de las destrezas para poder desarrollarlos y para que estas personas se puedan empoderar y vender estos objetos incluso a tiendas de diseño contemporáneo. Ahí están parte de la plataforma de formación. Otra artista, Paola Rincón, con un proyecto sobre la identidad de las comunidades indígenas de esa comuna, recuperación de la memoria también de esos indígenas que se quedan totalmente aislados en la ciudad. Y Cocineros Moravia es un proyecto de los últimos que recogimos, que son 2 personas, 2 profesionales de estrato 6, que hace 15 años están yendo a Moravia, o estaban yendo a Moravia a preparar un almuerzo para los niños, para mejorar, digamos, su dieta, para crear un lugar de encuentro en lo que era la antigua escuela de
¿cómo se llama Jorge? De la escuela que estaba en el Morro, ¿se llamaba cómo? Se me pasó. Y lo que se crea, digamos, es unas dinámicas de formación también a través del arte y del lugar de encuentro con estos chicos. Bueno, eso es lo que les quería compartir. Eso es parte, digamos, de la construcción de espacios públicos que se está desarrollando no solamente en Medellín, sino también en Bogotá, he conocido, en Cartagena, en Cali, y que cómo el arte y la cultura comienzan a refundar las ciudades, activando sobre todo los espacios públicos, pero dándole sentido a través de la construcción de esas lógicas de la producción de espacios.